Si no puedo ser el dueño yo, nunca podrás olvidarme, porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes. Me iré con el recuerdo de haber visto morir aquel cariño nuevo que encontré yo en ti. Mañana será otro día y quiero volverlo a vivir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mil gracias por conectarse. 2:32 hora de California. 3:32 hora de El Salvador. Y obviamente en los estados de la parte alta de la Unión Americana, pues estamos más o menos a 3 horas. Quiere decir que son las, ¿qué? Son las 5:32 quizás para la gente de Maryland, de Washington y la gente de Virginia, por ahí, por esa parte, por la parte alta. A usted agradecerle que se conecte. Mil gracias. Estamos a una hora diferente, no es la tecoloteada, es otro concepto, ¿verdad? Pero así un poquito a la carrera. Vamos a comentar algunas cosas que se han dado y otras que están desarrollando así de manera paulatina. Gracias, reitero mis agradecimientos. Blanqui Domínguez, buenas tardes. Gracias, José Opeña, José Arturo, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Esta música es de la música viejita, es de la que nos gusta. Ana Victoria Martínez de Blanco, gracias por conectarse, Ana. Se le agradece a esta hora, es más fácil conectarse. Julio Alas Calderón, gracias. Hilda Bustamante, igual muchísimas gracias por estar acá. Mauricio Martínez, saludos. César desde Baltimore, muchas gracias. Manuel Mejía, Hazel Alvarado desde Houston, Cristo viene pronto, gracias. Miguel QG, ¿qué pues, Mr. César? ¿Cómo está? Yo estoy muy bien, espero que usted esté bien también conduciendo sus camiones, que no sé por dónde ande, pero en cualquier lugarcito que ande con los ojos abiertos y con el oído puesto para la transmisión, ¿verdad? Esta música es más o menos contemporánea o de nosotros, quizás es mayorcita, más viejita la música, pero igual. Tratando poquito a poco de pensar menos en ti. Señor Janet Rivas, gracias, buenas tardes Janet por conectarse, gracias. Héctor Márquez, Blanqui Domínguez, decíamos gracias. Arturo también, gracias. Nelson Aguilar, Tony Rivera, saludos caballero. No, gracias a usted por conectarse. Jerry Martin, saludos. Alexis González, aquí estamos presentes desde San Bernardino, California, saludos. Gracias, Alexis. Tenemos pendiente una plática, Alexis. Lala Hurren, o Hurren, no sé cómo se la pronuncia ella. Gracias. Luis Alfredo Renderos Pérez. Saludos desde Boston, dice Adolfo Enrique Ramírez López, buenas tardes, saludos hasta El Salvador. Roberto Rodríguez José Amaya, saludos César desde Houston, Texas, 4:32 en Houston. Muchas gracias. Daisy Gómez, bendiciones, buenas tardes. José Pablo Blanco, Geisel Alvarado, saludos César, dice Blanqui Domínguez, un placer escucharlo, un placer también para mí que usted se conecte, Blanqui, gracias. Cristo viene pronto, bendiciones César, que Dios te bendiga grandemente. Oiga, yo ya estoy vivo, o sea, yo ya amanecí, al rato dormimos y nos vamos a trabajar, así que por lo tanto ya estamos bendecidos, gracias por su deseo, Cristo viene pronto. Vilma Coto, saludos desde Cojutepeque. Yo esa tierra sí, ese es uno de los territorios que yo siempre los tengo en mi corazoncito. Yo ahí estudié en Cojutepeque y yo creo que todavía está vivo uno de mis maestros de la época, don Viterbo Ibarra, un maestro que tuve en la nocturna en Cojutepeque y él organizaba torneos de fútbol. Íbamos a jugar a la canchita del Tiangue, una cancha bastante complicada porque como tenía vidrios y todo. Íbamos a jugar también al campito de la cuarta zona ahí en Cojutepeque. Un saludo para ustedes y para la gente de Cojute, que la gente que se conecte por ahí. Tito Caballero también se conecta de Cojutepeque. ¿Qué ciudad? ¿Qué ciudad? Dice, no sé, no le entiendo, José Cruz, gracias. Modesto Álvarez, Ricardo Larín, gracias. María Yolanda Ramírez Guzmán, buenas tardes, César, viendo la hora de vacaciones desde ¿qué? De la Florida, o sea que usted anda en la Florida, ya después que pasaron los huracanes anda por la Florida. Bueno, que disfrute la zona de los Cayos de la Florida. Lorena López, buenas tardes, siempre pendiente, saludos desde la ciudad Bitcoin. Desde Ciudad Bitcoin se ha conectado ella.
Bueno, ahí me pasa un poquito del dinero de los bonos Bitcoin, entonces, Lorena. Este nombre está raro. Lía Cisse Raleva. Nah, pues como sea que se llame. Lía Cisse Raleva. Hoy sí me complicó la vida, mire. León Germán, dele, dice gracias. María Cartagena, bueno, sigamos aquí, nosotros ya estamos metidos en este rollo. Desde Santa Elena, departamento de Surután, saludos, dice Nelson Funes. Nelson Funes. Yo conocí un diputado que se llamaba Nelson Funes, pero no sé si es Nelson Funes. La verdad no recuerdo de qué departamento era diputado. Pero escríbame, Nelson Funes, si usted fue diputado, no le ponga de qué partido, yo tampoco lo voy a decir para no generarle problemas, pero yo conocí a un diputado, Nelson Funes, yo no voy a decir de qué partido era, y usted tampoco, no escriba, si usted es el diputado que yo conocí, no escriba de qué partido era para no complicarle la existencia. Así es que gracias, Nelson, desde el departamento Sultán, la ciudad de Santa Elena, los Tabudos de Santa Elena. Muchas gracias, Nelson. Mauricio Marroquín, gracias. Isaí Mardoqueo, Pablo Campos, saludos, mister, gracias, Mardoqueo. Alex Enríquez, Elmer Cortés, saludos. Más de 2 años en la página, pero casi no comento porque andamos en la manejada aquí ¿dónde anda? En Maryland, 2 años en la página. Bueno, usted casi de los fundadores de la página. Muchas gracias, Elmer. Roberto Carlos Ventura, buenas tardes. David López, Isaí Mardoqueo, Pablos Campos desde San Salvador, dice. Eneas, gracias por conectarte. Reina Cruz, Isaí Mardoqueo, nuevamente gracias. Paquito Ramírez, Carlos Sigüenza Hernández, Jonás Navarro, excelente horario. Excelente horario, pues para usted está bien, pero yo me estoy desvelando, pero gracias, Jonás. Gracias por estar aquí conectado. Usted de los veteranos de esta página. Carolina Escalante, buenas tardes. César dice, gracias. María Belgar, Eduardo Ruiz, Don César duerme en el suelo, pero gracias por lo de don. César dice, gusto verle en transmisión, es muy placentero escucharle desde Indianápolis, Indiana, saludos, gracias. Bendiciones para usted, Eduardo Ruiz, Carolina Escalante, Marvin Ventura, excelente programa, salud desde Maryland, dice, estoy viendo tu bonito programa, gracias, Marvin. María Latino, María Latino acaba de cumplir 30 días de castigo y pórtese bien, María, pórtese bien porque si no vienen otros 30. Facebook no falla. Mari Carmen Merino. Mari Carmen. Pero no es la que le ayuda a Walter Araujo, ¿verdad? Mari Carmen, dice Walter Araujo. Anotame ahí las super calcabonías. Buenas, don César. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Otro poquito de música. Siempre estoy pensando en ella, pensando que hará. Siempre estoy rogando que vuelva. Vea, hay 4 alcaldes del departamento de Usulután que han renunciado al FMLN. Los únicos 4 alcaldes del FMLN han renunciado, entre ellos el de San Francisco Javier. Han renunciado al FMLN, pues obviamente, ¿qué le puedo decir? Vea, yo siento, no es la verdad, es mi opinión nada más. Pero yo siento que al camino que llevan al FMLN lo van a hacer desaparecer. Honestamente le digo, lo van a hacer desaparecer. Y es bastante curioso que alguien me comentaba de esos alcaldes que los presionó el gobierno que renunciaran, pero también me comentaban que la diputada Marlene Funes no se ha comunicado con ellos. Así es que comuníquese, diputada, para que los alcaldes sientan su apoyo moral, aunque los hicieron renunciar al FMLN. Los únicos 4 alcaldes que tenía el frente en Usulután lo hicieron renunciar, entre ellos el de San Francisco Javier. David Palacio, gracias David por conectarse. Saludos desde Maryland, dice, muchas gracias. Saliendo del trabajo, saludos Cecilia Navarro, muchas gracias. Bueno, vea, hay un parcito de cosas que me llaman poderosamente la atención. Dentro de esas cosas me llama poderosamente la atención la postura de un señor de bases magisteriales del Ministerio de Educación, de los maestros. Me llama poderosamente la atención porque escuchemos el video de él, qué dice él, y luego le digo yo cuál es la suerte que llevan los maestros. No es la verdad, es lo que yo de alguna manera he logrado concatenar a través de lo que uno comenta o platica con otras personas cercanas a esta parte
a esta parte de la Secretaría de Educación en el gobierno de Bukele. Pero sinceramente, cuando se trata de los maestros, a mí es un tema que a mí no me gusta mucho tocarlo porque cuando hablamos de la educación hablamos del desarrollo del país y eso es complicadísimo. Saludos desde Charlotte, North Carolina, dice Tony Hernández, gracias. ¿Y quién pasaba por acá? ¿Quién pasaba? Efraín Ríos. Efraín Ríos Montt. No, mentira. Efraín Ríos Montt es un ex general ya difunto de Guatemala. Wilfredo Campos, saludos de Virginia. Marvin Ventura dice, César, estos alcaldes renuncian porque el dictador los amenaza que los va a meter presos. Es el motivo de la renuncia. Totalmente. Ese es el motivo de la renuncia. Hacia la carrerita, veamos este video de don Pacetino, de base magisteriales de los maestros, donde están aglutinados los maestros, y luego les voy a decir yo a los maestros qué es lo que yo sé de todo esto, y si tiene relación lo que ellos saben con lo que yo les voy a decir. Pero los maestros no van a tener buen rumbo en este rollo en El Salvador. Feliciano Escobar, gracias. No van a tener buen rumbo. Al final nosotros somos un país bastante jodidones, y perdone el buen salvadoreño, pero estamos jodidos nosotros por todos lados, pero no encontramos ni siquiera la luz del túnel, mucho menos la salida del túnel, y estamos metidos en este laberinto muy, muy complicado. Pero hacía la carrera en honor a los maestros, y yo voy a decir qué es lo que yo sé de todo esto. Y no tengo no tengo la tecnología suficiente, pero usted ya sabe cómo lo hago yo de manera improvisada. Así es que gracias. También vamos a saludar a uno de los jueces. Vamos a saludar a dos jueces que yo tengo un buen concepto de ellos. A uno, al juez Antonio Durán hasta Zacatecoluca, y al otro a un juez de primera instancia, digámoslo así, de Hilo Vasco, Antonio Durán, y al juez Godofredo Salazar hasta Hilo Vasco. Dos jueces de los que yo tengo un buen concepto, no bonito, sino que un buen concepto en virtud de su capacidad y sobre todo de su honestidad. Son jueces honorables, de los pocos que quedan en el andar judicial en El Salvador, en los estrados, en las audiencias, son de los pocos que quedan. Pero esto decía el sindicalista o el señor Pacetino, esta cosa. Escúchelo. Si en diciembre esto no se resuelve, el último viernes del mes de enero del próximo año, anótenlo o llévenselo aquí. El último viernes de enero, 27 sería. Si este problema no se resuelve, vamos a repetir la marcha negra. Él se refiere al tema de las pensiones, y él dice, si el último viernes del mes de enero el tema de las pensiones no se resuelve, vamos a repetir la marcha negra, bajo el entendido de que van a marchar ellos, que van a hacer una marcha muy, muy numerosa. Yo, con todo respeto a los maestros, porque es uno de los gremios, o quizás el gremio a quien yo más respeto le tengo y me merece, yo a los maestros les voy a decir, ustedes van a salir el 27 y el tema de pensiones de ustedes, por desgracia, no se va a solventar. El tema de pensiones para el 27 de enero del 2023, el tema no se ha solventado a esas alturas. Más allá de lo que ellos deseen, más allá de eso, el 2023 es un año muy complicado para los maestros. Los van a descansar algunos, y esta es una estrategia del gobierno para tener un espacio de maniobra en relación a la reforma de pensiones. Las pensiones, en la medida que el gobierno las quiere en el planteamiento que hacen, es inviable. Sinceramente le digo, es inviable, y le voy a poner un ejemplo. A estas alturas están entregando el 30% de lo cotizado, el 30% del salario. Vale decir que si usted tiene $900 de salario, le están entregando por ahí el 33% de salario. Si usted gana 900, le dan como 300 y fracción de dólares de pensión.
de los sueños guajiros que yo escucho a veces en entrevistas de televisión, escucho al sindicalista Roswell Solórzano. Obviamente Roswell Solórzano, él es una persona mentalmente bastante incapacitada y que cuando cuadran los números, él se da cuenta que lo que dice no tiene viabilidad. Si ahorita le están dando el 33% a los pensionados y el gobierno les ha ofrecido el 70%, estamos hablando más del 100% de incremento de pensión, hasta un 70%. Financieramente hablando, eso es inviable. Eso es inviable. No tiene sentido porque apenas tienen más o menos 420, 430 millones de dólares en pensiones para todo el año y en el presupuesto solo van 17.3 millones de dólares. O sea que las pensiones no están contempladas en el presupuesto general de la nación actual. Así que en el que han presentado hoy el 30 de septiembre y que van a aprobar para el año fiscal del 2023. Así que por lo tanto esas pensiones son inviables, sinceramente le digo. Esto van a ir matando a la gente poco a poco, pero el otro año van a despedir maestros. No sé a quiénes van a despedir, porque tampoco le voy a hacer soberbio en decirle quiénes no, pero van a despedir maestros. Las vacaciones de los maestros de diciembre se las van a recortar, las van a dejar entre 1 y 2 semanas. Esas vacaciones se las van a recortar. Así es que solo eso en relación a los maestros. Le digo, una sociedad que no privilegia la carrera docente es una sociedad que no tiene futuro, desgraciadamente, pero bueno, así nos manejamos nosotros en El Salvador. Yo quería referirme a dos temas. A un tema que lo conozco y aquí lo hemos tratado largo y tendido. Y que en la noticia que consigna Infobae, una agencia de noticias del hemisferio, Infobae se queda bastante corta, donde Infobae habla del gabinete de seguridad del presidente Bukele. Ese tema de una manera u otra lo hemos tocado nosotros acá en esta página y lo hemos esgrimido largo y tendido, y en honor a la verdad, aún con lo que menciona Infobae, dentro de los oficiales de la policía, Infobae se queda bastante corta, porque hay más oficiales de la policía, no solamente los que Infobae menciona, sino que así como lo hemos dicho en algunas ocasiones, lo vamos a ampliar el número o los nombres de personas, de oficiales de la policía que están metidos en actos de corrupción vinculados al narcotráfico. Cuando hablan del fiscal general, también hay un hecho que no lo relaciona a Infobae, porque quizás no se dio cuenta o no sé qué pasó. Pero nosotros lo vamos a agregar, un acto que Infobae no lo menciona, pero que nosotros de una manera u otra tenemos conocimiento de eso cuando describen los hechos en los que se ha visto involucrado el fiscal general de la República. Así es que al fiscal le vamos a pegar dos pedradas. Dice la agencia de noticias, el oscuro gabinete de seguridad de Nayib Bukele, plagado de denuncias de corrupción, tortura y lavado de dinero. En el desarrollo de la nota dice, la foto del evento muestra a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la cabecera de una mesa en forma de herradura, vestido con una camisa polo roja. A su derecha le escuchan atentos su ministro y viceministro de Seguridad, su director de policía y una mujer, la recién electa procuradora para la defensa de los derechos humanos. En el lado izquierdo están el ministro de Defensa y el fiscal general de la República. Quien revise los antecedentes de los ahí sentados encontrará señalamientos criminales y de corrupción de todo tipo. La reunión ocurrió en el salón principal de la Casa Presidencial en San Salvador el 16 de octubre pasado, un día después de que la Asamblea Legislativa, controlada por diputados del presidente, juramentó a Raquel Caballero de Guevara como procuradora para la defensa de los derechos humanos. Buena parte de la reunión de octubre en Casa Presidencial la utilizó Bukele para aleccionar a la nueva procuradora. Desde marzo pasado, el gabinete de seguridad del presidente, sentado junto a la procuradora en el encuentro, ha metido en esas cárceles a unas 57,000 personas durante un régimen de excepción que se ha prorrogado 7 veces y que ha limitado los derechos constitucionales de defensa, movilidad y de expresión de los salvadoreños. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que en esas cárceles han muerto al menos 90 personas a manos de agentes del Estado por falta de atención médica o luego de golpizas. El viceministro de Seguridad y director del sistema penitenciario de Bukele, Osiris Luna, quien también
se sentó en la mesa de la nueva procuradora, ha negado esas situaciones. El carcelero que pactó con las pandillas. El 18 de octubre pasado, 2 días después de la reunión en el recinto presidencial, Osiris Luna apareció en el canal de televisión del oficialismo a decir que las muertes por golpizas y falta de atención médica, y habla de un montón de cosas, habla de algunas cosas, otras sí, otras no. Lo que Luna nunca ha querido contestar son otros señalamientos, los que pusieron su nombre en las listas negras del Departamento de Estado y del Tesoro en Estados Unidos por denuncias de que él y su madre se robaron dinero público dedicado a la atención de la pandemia del COVID-19, que crearon plazas fantasmas en las cárceles para cobrar esos salarios, que desviaron insumos agrícolas para la campaña electoral del partido oficial, es decir, Nuevas Ideas, y que no dice con qué dineros pagó el viaje de placer junto con una persona del sexo femenino hacia México. De Osiris Luna dice también el gobierno de Estados Unidos que en nombre del presidente negoció un pacto de gobernabilidad con pandillas. De eso hemos hablado largo y tendido, de una querella que está en la justicia norteamericana, donde relacionan a Osiris Luna y a Carlos Marroquín. ¿Qué se dice del fiscal? El fiscal general, el fiscal que torturó y hoy no investiga. La Fiscalía General de la República de El Salvador se ha encargado de detener las investigaciones a Luna que estaban abiertas antes de que Bukele tomara posesión del Ministerio Público. En la mesa del presidente reunido el 16 también se sentó a la izquierda el mandatario Rodolfo Delgado, fiscal general impuesto por los diputados del oficialismo desde el 1 de mayo del 2021. La hoja de vida de Delgado también es amplia. En el 2003 y en el 2007, investigaciones de la Procuraduría lo ubicaron como parte de un grupo de fiscales que había hecho de la tortura de reos un mecanismo usual para extraer confesiones de reos. En este periodo, aquí Infobae no le consigna al fiscal entre el 2003 y 2007. En el 2005-2006, el fiscal general de la República, esta página tiene datos de la placa, tiene fechas, nombres de personas que en el Tribunal de San Francisco Menéndez, en el departamento de Huachapán, había una persona permítame un segundo. Había una persona que fue procesada en el Tribunal de Paz, Juzgado de Paz de San Francisco Menéndez, fue procesada por evasión de impuestos relativos a $800,000. El fiscal general no actuó de buena manera. La persona procesada entregó al fiscal general una Toyota Prado, cuyas placas tenemos nosotros en poder, y a la persona, a un subcomisionado que hoy o hasta hoy quizá era el delegado de la Interpol en El Salvador, también le entregó un pick-up. Eso no lo consigna Infobae. Es un acto de corrupción del fiscal Rodolfo Delgado, y ese acto se encuentra en un proceso que está ahí en el Tribunal de Paz de San Francisco Menéndez, en el departamento de Huachapán. La persona salió libre. Le entregaron una Toyota al actual fiscal general, en ese tiempo era fiscal auxiliar. Eso definitivamente no lo consignan. Eso no lo consignan de ninguna manera. Pero nos vamos a quedar en el caso de Reza Chicas. Frente a Delgado en la mesa presidencial reunida el 16 de octubre se sentó Mauricio Reza Chicas, el director de la PNC. Sobre él también se ciernen sombras largas relacionadas con el abuso de poder y crímenes como ejecuciones extrajudiciales. Arriaza Chicas era el jefe de la unidad especializada de la PNC, que en el 2017, en diciembre de ese año, un hombre que estaba bajo su mando asesinó a Carla Ayala, otra agente policial, tras una fiesta en el grupo de reacción policial. La Fuerza Especial de Reacción en El Salvador, FES, de la policía al mando de Arriaza Chicas entre 2015 y 2018 fue señalada por una relatoría de Naciones Unidas de cometer decenas de ejecuciones extrajudiciales. Hay otros oficiales que no estaban sentados en la mesa del presidente Bukele, lugartenientes del fiscal general Delgado y el director general de Arriaza Chicas, quienes en su momento fueron investigados por nexos con los clanes de narcotráfico más importantes del país, los Perrones y el Cartel de Texas. Dos de los más importantes son los comisionados policiales Douglas Omar García Funes y Héctor Mendoza Cordero. A principios de la década pasada, ambos fueron apartados de los puestos de poder en la policía y relegados a un semi-retiro. En el 2019, de la mano de Arriaza Chicas, el gobierno de Bukele los volvió a puestos de mando.
La Inspectoría General de la PNC investigó a Mendoza y a García Funes en el 2010 por posibles nexos con el cartel de Texas, pero esos expedientes fueron cerrados por Carlos Linares Asensio, un juez reconvertido de forma fugaz en inspector policial para sacar de apuros a los oficiales que ha vuelto a empoderar Bukele en mayo del 2021. Hablemos de estos oficiales. Aquí hablan de Héctor Mendoza Cordero y hablan de Douglas Omar García Funes. Aquí Infobae no incluyó dentro de esta lista al comisionado Eduardo Azucena López, que era la persona encargada de darle seguridad a la banda de los Perrones en el cruce territorial que hacían con la mercancía hasta colocarla en mercados mexicanos. Eso no lo dice la revista, no lo dice la información que consigna acá la agencia de prensa Infobae, pero aquí falta Eduardo Azucena López. Estamos hablando del comisionado que tiene la responsabilidad de las delegaciones de Soyapango, Ilopango y San Martín, por lo menos hasta quizá antes de este momento. Ahorita no lo corroboré, pero falta Eduardo Azucena López. En ese tiempo, Infobae tampoco consigna acá cuando el exdirector de la policía, permítame un segundito, cuando el director de la policía, Ricardo Meneses, también asistía a jaripeos invitado por la banda de los Perrones. Eso lo tienen las agencias de investigación de los Estados Unidos, la DEA y el mismo FBI. Aquí faltan también algunas menciones que se hacían vinculadas a la feria ganadera de Santa Ana, del burro, de Roberto el Burro Herrera. Aquí mencionaban también en aquel tiempo al comisionado Rodríguez Peraza. Aquí falta Rodríguez Peraza. Esto sucedió en el 2010, en el gobierno de Mauricio Funes. En ese tiempo el gobierno de Funes tuvo la posibilidad de sacudirse a estos mandos policiales en la policía, obviamente. Tuvo la oportunidad de sacudírselos. Y la inspectora era Zaira Navas, una señora que anda en Cristosal. Zaira Navas le temblaron las piernas. No quiso echarse ese tiro Zaira Navas porque los vínculos que habían eran vínculos bastante profundos en relación al crimen. Pero que al final estos comisionados fueron protegidos desde la Asamblea Legislativa. La comisión que en ese tiempo era de seguridad pública, de defensa y seguridad pública, dirigida por el coronel Antonio Almendares, esa comisión terminó salvando a estos oficiales que hoy menciona Infobae, pero que en aquel tiempo el gobierno del FMLN, no sé qué pasó, si le temblaron las piernas o al final no quisieron depurar la policía, pero los tuvieron en su lugar. Zaira Navas anda en Cristosal, hoy yo la escucho de vez en cuando y habla de cosas, pero Zaira Navas no quiso, y si alguien tiene la oportunidad de hacerle llegar la transmisión a Zaira, sería bonito que Zaira un día hablara qué fue lo que pasó, que por qué ella, siendo inspectora general de la Policía Nacional Civil, no quiso depurar a estos oficiales. Zaira Navas tuvo en sus manos a Mendoza Cordero, a García Funes, tuvo en sus manos a Rodríguez Peraza, a Riaza Chicas, los tuvo en sus manos en la época de que el director de la policía era Carlos Asensio. No sé por qué no lo hicieron los gobiernos del FMLN, pero Zaira Navas hoy anda en Cristosal, pero no quiso echarse ese tiro Zaira Navas. De ahí, pues obviamente en el caso de Villatoro, pues Villatoro ya sabemos nosotros los vínculos que ha tenido desde la época de Tony Saca. Hay una persona que no se menciona dentro de todo esto. Hay una persona que no se menciona. Por algún motivo no se menciona. Y estamos hablando de Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila, actual diputado de Arena, tiene un perfil muy, pero muy bajo. Muy, muy bajo. A Rodrigo Ávila usted no lo escucha ni lee declaraciones de Rodrigo Ávila. De todo lo que hemos mencionado acá, vinculado a los oficiales de la policía, si alguien sabe de todo esto, es Rodrigo Ávila. Yo particularmente siempre he relacionado que el silencio de Rodrigo Ávila y que los troles del gobierno, los youtubers, Walter Araujo y otros opinólogos que andan por ahí, que lanzan veneno contra los opositores, a Rodrigo Ávila no lo tocan. Rodrigo Ávila conoce absolutamente todo de esto, absolutamente todo. Rodrigo Ávila no deja de conocer ningún elemento, por pequeño que sea, en esta investigación. Rodrigo Ávila fue director en la época de Tony Saca y había sido director también en épocas anteriores. Él conoce.
Usted que me escucha, usted ha de saber de que Rodrigo Ávila no es tocado por los troles del gobierno. Nunca Rodrigo Ávila tiene una campaña en contra de manera, obviamente, mediáticamente. No lo ataca Will Salgado, no lo ataca Walter Araujo, no lo ataca Giovanni Galeas, no lo ataca ningún youtuber del gobierno, menciona a Rodrigo Ávila. Él conoce a Rodolfo Delgado. Rodolfo Delgado, el actual fiscal, trabajó bajo la dirección funcional o en coordinación con la Policía Nacional Civil de aquella época, cuando Rodrigo Ávila era director de la institución. En esa misma época se relacionaba a Verónica Uriarte de Clará, de indicativo Carla, dentro de la policía, la señora que era mamá de un muchacho que hace poco apareció o que fue detenido por problemas de privación de libertad y que a los 3 días lo pusieron en libertad y la gente no se dio cuenta. O sea, mientras las personas o los muchachos están siendo privados de libertad, de los inocentes, pues el hijo de esta señora, quien había estado también en la región occidental, ella también se vio involucrada. Rodrigo sabe de todo esto. Si alguien sabe de todo este rollo que Infobae menciona, se llama Rodrigo Ávila, diputado de Arena. Yo no sé por qué a Rodrigo Ávila guarda silencio y obviamente, digo no sé por decir algo, pero realmente uno sí intuye. Cuando Rodrigo Ávila estuvo con el gobierno de Saca, Villatoro, el actual ministro de Seguridad, era director de aduanas de Tony Saca. Y todos guardan silencio porque todos están coludidos. Arriaza Chicas fue subalterno de Rodrigo Ávila. García Funes fue subalterno de Rodrigo Ávila. Hay otra persona que sabe muy bien de todo este rollo, pero no tiene la obligación de decir absolutamente nada, que es un comisionado en situación de retiro, Rafael García Aguirre. Es de la misma promoción de estos comisionados y ellos saben cómo se tejían todas las cosas al interior de la policía. En la época de Mauricio Sandoval y luego después en la época de Rodrigo Ávila como director general y de Renzo Martínez Buchantini, un ingeniero que era el subdirector de la policía. Justamente así funcionaba esta red de mafia dentro de la policía. Señores, la cosa no ha cambiado. Hoy se da cuenta usted por qué todo el mundo guarda silencio. El gobierno no dijo nada, el viceministro de Seguridad no dijo nada, el director de centros penales no dijo nada cuando pusieron en libertad a Ligia de Saca. Obviamente el gabinete de seguridad responde a los intereses de Tony Saca. El mismo diputado Rodrigo Ávila en Arena. Rodrigo Ávila está más cerca de Tony Saca que del partido Arena. Obviamente fue candidato presidencial, fue impuesto por Tony Saca en la contienda del 2009 cuando lo ganó Mauricio Funes. Lo que pasa es que en Arena este tiro no se lo quieren echar, porque Rodrigo Ávila es hermano de un fundador del partido Arena. Entonces, por lo tanto, Rodrigo Ávila tiene poder dentro de Arena, pero los areneros saben que Rodrigo Ávila está más cerca de Tony Saca que del partido Arena. Y esta es una realidad, pero que al final la gente siempre pensó, el ciudadano, que las cosas iban a cambiar eligiendo un nuevo gobierno. Es que esto no va a cambiar de ninguna manera, porque renegaban de los mismos de siempre, pero al final están dentro del gobierno los mismos de siempre, y que la casta política, la misma oligarquía que gobernó con la derecha corrupta, sigue gobernando con este gobierno, obviamente, y que también algunos pasaron por los gobiernos de la izquierda. Desgraciadamente, esto es así, Esto es así. Ricardo Larín habla de las pensiones. El 100% dice es 900, el 30% será 270. Más o menos por ahí anda la pensión de los maestros. Más o menos por ahí anda la pensión, pero vamos a guardar ese dato, señor Larín, porque por ahí más o menos anda la pensión. Hace un rato, el periódico El Faro sacó una nota. El fiscal general trabajó 29 meses para uno de los principales colaboradores de la MS-13. El fiscal general fue defensor de uno de los colaboradores de la MS. O sea, imagínense en manos de quién estamos nosotros. Imagínense, el fiscal general es por constitución el abogado del Estado, el defensor o el que cuida los intereses de la sociedad, para decirlo en buen salvadoreño. O sea, hoy se pavonean diciendo de que ellos siguen bajo un estado de excepción persiguiendo las pandillas. Pero que al final ellos han comido también de todo esto. Las pandillas no es un fenómeno social en sí mismo, es una industria. Es una industria donde comen los abogados, a veces comen los sacadores, a veces los mismos fiscales,
A veces también comen algunos personeros o colaboradores dentro de los tribunales, comen las funerarias, come todo mundo. Esto es una industria, las pandillas es una industria. Y el fiscal general trabajó casi 30 meses para una de estas personas. Oiga, ¿y en manos de quién estamos? O sea, ¿por qué cuando toca presentar a Carla no la presentan? O sea, ¿por qué le tienen temor presentar a Carla que si ya le sacaron al cipote a fuerza de garrotazo y si ya la hicieron abortar, ¿por qué no la presentan? Y aquí es bien complicado en todo este andamiaje de cosas, porque si usted ve a la par de este gobierno, están las personas corruptas de la derecha y están las personas corruptas de la izquierda. Y aquí es complicadísimo todo esto porque Carlos Callejas sigue afiliado al Partido Arena. Y yo he preguntado al Partido Arena, mire, ¿y qué pasó con Carlos Callejas? Y no dicen mayor cosa. Y yo le pregunto a la gente del frente y también Ramiro Vázquez o José Luis Merino sigue afiliado al partido del FMLN. Y nadie dice nada. Los alcaldes de Usulután estaban abandonados. El fiscal general consigna Bukele fue muy inteligente. Muy inteligente dentro de todo esto. Bukele dijo, los panfletos. Le dio categoría de panfletos al Diario de Hoy, al Faro y a todo aquel periodismo incómodo que le iba a hacer la vida imposible o que iba a sacar a relucir los actos de corrupción de este gobierno. Entonces digo, es que son panfletos. La realidad es que la corrupción de este gobierno es más evidente que el embarazo de una mujer de 9 meses. Es más evidente la corrupción de este gobierno. El fiscal general de la República, Rodolfo Antonio Delgado Montes, uno de los funcionarios esenciales en las estrategias de seguridad que el presidente Nayib Bukele ha llamado guerra contra las pandillas, trabajó durante más de 2 años como defensor de 2 personas perfiladas por la institución como colaboradores de alto nivel de la Mara Salvatrucha MS-13. Jorge Manuel Vega Naik y su esposa Vanessa Beatriz Argüello de Vega, administrador y dueña de los moteles La Pirámide y La Estancia, que el grupo criminal utilizaba para transacciones de droga en Sonsonate, para reuniones de la clica y como refugio de pandilleros buscados por la policía, según las investigaciones. La División Antinarcóticos de la policía perfiló a Vega Knight como un miembro importante de la clica San Cocos Locos Salvatrucha, una estructura de la MS-13 que opera en varios municipios de Sonsonate. El caso era sólido, según 3 fiscales que trabajaron en la investigación, por medio de informantes, rastreos de operaciones bancarias, negocios inmobiliarios y las declaraciones de un líder pandillero convertido en testigo criteriado y que fue asesinado a principios del 2022, los investigadores concluyeron que Vega Knight abastecía de marihuana, cristal y cocaína a las pandillas. Concluyeron también que el empresario era tan cercano a algunos líderes que incluso les permitió invertir parte de las ganancias de las extorsiones y la venta de droga en los moteles. Vega fue capturado el 27 de octubre de 2018. Desde la madrugada de aquel día, Delgado Rodolfo se presentó como su abogado defensor, confirman 3 fuentes fiscales que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Cuando Rodolfo Delgado comenzó a defender al señalado como colaborador de la MS-13, apenas había pasado 10 meses de su salida de la Fiscalía, institución en la que ocupó cargos importantes, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado y asesor del despacho del fiscal general. El defensor siempre fue Rodolfo Delgado, se mostró parte desde las primeras diligencias, cuenta una de las fuentes. El Faro contrastó los testimonios con documentos del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, la Cámara Especializada de lo Penal, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana y la Corte Suprema de Justicia, los cuales confirman que Rodolfo Delgado trabajó como abogado defensor de Vega y Argüello de Vega en los siguientes 28 meses. Junto con el abogado Juan Carlos Rodríguez Vázquez, Delgado logró que Vega fuera absuelto por el juez especializado de sentencia de Santa Ana, Carlos Rodolfo Linares Asensio. Grave es este nombre, Linares Asensio. Según una sentencia notificada el 15 de febrero del 2021, el caso contra Argüello de Vega siguió abierto y los moteles inmovilizados por la ley de extinción de dominio. Pese a múltiples peticiones que Delgado hizo durante más de 2 años, la familia Vega recuperó la Pirámide y la Estancia hasta después que Delgado fue impuesto como fiscal general. Los moteles que le quitaron a Vega, la Pirámide y la Estancia, bajo la ley de extinción de dominio,
después fueron regresados. ¿Cuándo fueron regresados? Cuando Rodolfo Delgado tomó la Fiscalía General de la República después del 1 de mayo del 2021. ¿Por qué? Porque él ya era fiscal general y la Fiscalía podía peticionar que levantaran la intervención del Estado por medio de la ley de extinción de dominio. La bancada de Nuevas Ideas, partido controlado plenamente por Bukele, impuso a Delgado como fiscal general el 2 de mayo del 2021 durante el repentino proceso de nombramiento. Ningún diputado cuestionó la relación laboral entre Rodolfo Delgado y un colaborador de la MS-13, tampoco sobre los pagos que recibió de la empresa de Tesal. 2 semanas después, el 17 de mayo, el fiscal nombró a Linares Asensio, el juez que absolvió a Vega como nuevo fiscal adjunto. Linares Asensio como nuevo fiscal adjunto. Hagamos una relación. También Linares Asensio fungió como inspector de la Policía Nacional Civil, después como juez en Santa Ana. Allá en Santa Ana liberó un cliente de Rodolfo Delgado. Hoy Rodolfo Delgado lo tiene de fiscal adjunto. ¿Qué es, en buen salvadoreño, qué es el fiscal adjunto dentro de la estructura de la Fiscalía General de la República? Es el segundo, digámoslo así, es el ejecutivo. Cuando el fiscal general Rodolfo Delgado no está, es Linares Asensio, el mismo que había conocido del caso de Vega. En los siguientes meses, Delgado desarticuló la Comisión Especial de Investigación. ¿Qué era la Comisión Especial de Investigación? La Comisión Especial de Investigación era la que estaba dirigida por el fiscal Germán Arriaza. Germán Arriaza fue el fiscal que llegó aquel 2020, aquel 8 o 10 de noviembre del 2020, al Ministerio de Salud, en donde relacionaban y que allanaron cerca de 18 o 20 instituciones, donde la policía llegó a correr al fiscal Germán Arriaza. Germán Arriaza hoy es de generales conocidas, hoy trabaja para una reconocida agencia de investigación o agencia de inteligencia entre los Estados Unidos. Esto es conocido, no soy yo el primero que lo estoy diciendo. Pero Germán Arriaza lo corrió Rodolfo Delgado, nomás llegó a la Fiscalía General de la República. El grupo de fiscales que siguió la pista de Vega Knight y a otro centenar de pandilleros entre el 2014 y el 2019. Los expedientes y algunos de los fiscales que integraban la comisión fueron trasladados a la unidad especializada contra el lavado de dinero. Otros renunciaron, otros huyeron del país. Delgado también desarticuló el grupo antimafia que investigaba el caso Catedral, donde estaba metido Osiris Luna y las plazas fantasmas de centros penales y todo lo relacionado con lo que dio la bolsa de víveres que dio a los diputados Cian cuando eran candidatos. El mayor caso de corrupción que la institución construía contra el actual gobierno y que incluía las negociaciones con las 3 pandillas, robo de alimentos durante la pandemia o uso electoral de programas gubernamentales. Algunos de esos exfiscales viven ahora en el exilio. En el caso de Germán Arriaza, no vive en El Salvador. Pero la investigación Catedral fue ordenada por los norteamericanos. O sea, aquí hay más tela que cortar dentro de todo esto. La Comisión Especial de Investigación fue creada en el 2014 con el apoyo económico de la Embajada de los Estados Unidos. Los recursos fueron utilizados para, entre otras cosas, financiar sus investigaciones encubiertas. Tenían esa mala costumbre que si la policía compraba vehículos Mazda, la fiscalía igual compraba vehículos Mazda. La realidad es que el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, fue defensor de una... Ahí me disculpo porque la transmisión la quieren votar. Pero la realidad es que el fiscal general de la... Le vuelvo a pedir disculpa, pero la verdad que la transmisión le quieren dar vuelta, así es que ahí me disculpa usted. Pero el fiscal general de la República defendió a una de las personas que ayudaban a lavar dinero en esos moteles, de los que el fiscal posteriormente lo regresó. La pregunta es, usted que me escucha, un abogado que se dedica a defender pandilleros está dentro de sus labores. Es el libre ejercicio de su profesión. Pero el fiscal general no debía por ética hacer esto. Y le voy a decir por qué no debía hacer esto. Porque el fiscal general había permanecido o había pertenecido, había dirigido una instancia anticorrupción y anticrimen organizado en la fiscalía. O sea que el fiscal general Rodolfo Delgado, cuando defendió a este muchacho Vega Knight, el fiscal general sabía cómo corría el agua. Por ética el fiscal no debió haberlo hecho. ¿Por qué?
porque él ya había dirigido una institución que se encargaba, una dependencia dentro de la fiscalía que se encargaba de perseguir también este tipo de delitos. Pero el fiscal aún así lo hizo. Después de haber hecho la defensa de estas personas, el fiscal Rodolfo Delgado recibió el 2 de mayo del 2021 como fiscal general de la República en un evidente tráfico de influencias. Es evidente. La pregunta puntual es, usted que me escucha o que va a escuchar la transmisión en el futuro, cuando Rodolfo Delgado ejerció la defensa sobre esta estructura de la pandilla MS, ¿no recibió dineros como salario? Sí recibió dinero como salario. ¿Con qué dinero paga la pandilla los salarios de los abogados? Con las extorsiones. Y en muchas ocasiones, las extorsiones, cuando el comerciante no las entrega, terminan quitándole la vida. Implica decir que el fiscal general de la República comió tortilla y comió frijoles manchados de sangre del pueblo salvadoreño. Muchos comerciantes de la zona de Occidente, mucha gente de Soyapango y cualquier otro lugar en El Salvador, sabe que al no pagar la renta de las pandillas, sabe que le pueden quitar la vida. Ese dinero proveniente de la renta y de otros delitos, de otras prácticas anormales de parte de la pandilla, han servido siempre para pagar abogados. De ese dinero le pagaron al fiscal general de la República. O sea, vale decir que la seguridad de los salvadoreños está en manos de perfectos delincuentes. O sea, ellos de ahí recibieron su dinero. De las extorsiones, de ahí se nutrió, de ahí comió el fiscal general de la República actual, cuando no era fiscal, sino que era defensor de esta clica en Sonsonate. Seguramente me va a decir alguien, pero es que estás leyendo lo que dice el Faro. Sí, estoy leyendo lo que dice el Faro. Pero no se preocupe, el mismo periódico que investigó la corrupción de Tony Saca, que luego investigó la corrupción de Mauricio Funes y que hoy investiga este gobierno, es el mismo periódico que yo estoy leyendo. Lo que pasa es que usted, como seguidor del presidente Bukele, usted le da crédito cuando se trata de investigaciones de personas que no son afines al régimen actual en El Salvador. Pero cuando le tocan a su corrupto, cuando le toca a gente cercana al círculo político de este gobierno, usted se molesta. ¿Por qué? Porque los corruptos en El Salvador siempre han tenido su porrita, siempre han tenido personas que les aplauden y les soban la espalda. Y el salvadoreño se ha acostumbrado a proteger a cada corrupto. El que viene de la derecha, lo protege el de la derecha. El corrupto que viene de la izquierda, lo protege el de la izquierda. Y hoy, obviamente, al corrupto lo protegen los seguidores de este gobierno. Pero realmente, en El Salvador, el Estado ha sido utilizado para orquestar, para organizar matanzas, masacres en contra de la población. Como la matanza de noviembre del año pasado, entre el 9, 10 y 11, donde 45 salvadoreños perdieron la vida. O la matanza de la última semana del mes de marzo, en donde 87 salvadoreños les quitaron la vida en una masacre organizada desde el Estado. Siempre lo hemos sostenido y las investigaciones del Faro y otras nos dan la razón. Eso es evidente. Eso es evidente. Que a usted, como seguidor del presidente de la República, usted sabe que usted está en un error y usted está consciente que su presidente es un corrupto y un mafioso. Pero a usted le da pena renunciar a darle el apoyo al presidente de la República. Le da vergüenza renunciar o retirársele al presidente de la República. ¿Por qué? Porque usted se imagina de que ya hizo el ridículo. No, usted tiene que agregarse. Usted, como golondrino, tiene que agregarse a todos aquellos que desde una lucha cívica intentamos luchar contra la corrupción en El Salvador. Los problemas del Salvador no son el coronavirus. Los problemas del Salvador no son ninguna pandemia, ninguna enfermedad. Es la corrupción instaurada e institucionalizada desde las entrañas del Estado, donde las oligarquías han hecho y han deshecho y todos los dineros se los roban allá arriba y no llegan justamente allá abajo. Allá abajo. Pero nosotros siempre nos acostumbramos a andar aplaudiendo. En esta batalla muere un enfermo renal y diabético mientras estaba en Bartolina policial. Las dos enfermedades son enfermedades terminales, son enfermedades complicadísimas. Este muchacho, medicina legal dice que murió por un infarto agudo del
miocardio, pero la familia cree que murió por la negligencia de no suministrarle la insulina y furosemicida mientras estaba en las Bartolinas. Se lo volaron. Miguel Ángel Pimentel Martínez, de 58 años, falleció el miércoles anterior cuando era trasladado supuestamente con vida de las Bartolinas del Sistema 911 de la Delegación de Santa Ana hacia el Hospital Nacional San Juan de Dios de esa misma ciudad, a donde llegó ya muerto. Señores, ustedes no sabían, en serio no sabían, de que este señor tenía 2 enfermedades terminales muy, pero muy avanzadas. O sea, les costaba a ustedes, señores del Gabinete de Seguridad, les costaba auxiliar a esta persona. El único pecado de este señor, Miguel, es que pertenece al círculo de los acabados, al mismo círculo suyo y al mismo círculo mío. Miguel fue detenido el pasado 15 de octubre, cerca de su vivienda en el municipio de Huachapán, luego de haber incumplido la orden de un juzgado especializado para una vida libre de violencia contra la mujer. Él estaba procesado judicialmente desde 2019, tras ser acusado de violencia e intento de feminicidio. El mismo juzgado le había dado medidas sustitutivas a la detención y le había decretado medidas de alejamiento. La pregunta es, si esta persona con insuficiencia renal y problemas de diabetes no podía ser auxiliado, ¿cuál es la diferencia? Pregunto cuál es la diferencia para ser sarcástico. ¿Cuál es la diferencia entre Miguel y Ligia de Saca? La única diferencia era que Miguel, desgraciadamente, pertenecía al círculo de nosotros y se había metido en un problema de violencia intrafamiliar. Y la diferencia era de que Miguel no tuvo acceso a la educación, mientras Ligia de Saca se robaba 17.6 millones de dólares y el gobierno guarda silencio y no ha dicho hasta estas alturas absolutamente nada. O sea, mientras siempre dijeron en campaña que devuelvan lo robado, este gobierno se le olvidó la frase. Hoy el gobierno de Bukele ya no dice que devuelvan lo robado, porque al devolver lo robado le va a tocar a Ligia de Saca y también le va a tocar a la Colocha Recinos devolver lo robado. Le va a tocar a Osiris Luna también devolver lo robado. Cuando en plena pandemia, mientras el pueblo ponía los muertos, ellos metían las manos en las ayudas que a la población debía llegarles. Hoy ya nadie devuelve lo robado y el gobierno abandonó la frase tan trillada en la campaña. ¿Por qué? Porque sus funcionarios no pueden hablar del burro porque también están orejones. Así, justamente, así se la gasta el gobierno. Mientras los pensionados, mientras los maestros dicen que con 65 años, con 60 años no se pensionan porque las prestaciones sociales les van a quedar muy, pero muy pírricas. El gobierno reparte las utilidades dentro de su opinólogo, lo que hablan bien en favor del gobierno. Quizá los youtubers y su aparato de propaganda dentro del OIE, y quizá compra voluntades de políticos o los obliga a renunciar en algún momento. Ese es el país que tenemos nosotros. Justamente, no tenemos otro país. Ese es el país justamente que nosotros hemos construido. Pero mientras en El Salvador viven penurias, mientras la clase desposeída en El Salvador se da cuenta cómo la canasta básica se incrementa y que cada día es más difícil comprar lo que antes era tradicional, comprar frijoles, hoy cada día es más difícil. Pero en tierras norteamericanas anda una pacotilla, por decirlo de alguna manera coloquial, anda un montón de seres humanos mendigando el TPS. TPSianos que han sido abandonados por el gobierno de Nayib Bukele y donde la embajadora, si le podemos llamar embajadora, Milena Mayorga, aunque no conoce mucho de diplomacia, califica de campaña de mentiras las exigencias que los tepecianos hacen cuando le piden al gobierno de Bukele de que se involucre en la causa y que gritan a los 4 vientos el abandono del gobierno en favor de las organizaciones para cabildear de alguna manera un nuevo programa de TPS. O sea que este gobierno tanto ha abandonado a la famosa diáspora, una frase bastante complicada de decirla, pero así nos conocen. Ha abandonado la diáspora, a los remeseros, a los que de alguna manera hemos sido expulsados del Salvador por el modelo económico y un modelo de pobreza. Hoy andamos en Estados Unidos. Y que aunque yo no tengo necesidad del TPS, pero hay un grandísimo segmento de la sociedad, de los cerca de 2,5 millones de salvadoreños, que sí necesitan el TPS y el silencio del gobierno. Ese ahí está.
un gobierno que los ha abandonado. No obstante, los tepecianos han seguido siendo siempre un caudal electoral bastante, pero bastante cercano al gobierno. Los tepecianos le han endosado el apoyo a Nayib Bukele. Hoy Bukele les paga con el abandono. La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, calificó de campaña de mentiras las noticias sobre los reclamos de tepecianos salvadoreños por la falta de apoyo del gobierno de Bukele, pero no informó qué gestiones ha hecho en favor de ellos. El martes anterior trascendió que fracasaron las negociaciones entre abogados de la Casa Blanca y de los tepecianos para extender el programa que les permite residir y trabajar en Estados Unidos a 337,000 inmigrantes de 4 países, 180,000 de ellos procedentes de El Salvador. Los tepecianos han quedado expensas de una posible deportación si una corte confirma la orden que dio la administración Trump en el 2017 para cancelar el estatus de protección temporal TPS que los ampara. Ante esto, el gobierno salvadoreño ha guardado silencio, salvo porque la embajadora Mayorga publicó en Twitter que lo que se ha informado al respecto es una campaña de mentiras. Mayorga retoma una noticia del periódico Los Angeles Times titulada Nayib Bukele y Xiomara Castro abandonan a beneficiarios del TPS y escribe: falso, nuestro gobierno jamás ha estado alejado de las agendas de nuestros hermanos en el exterior. Es lamentable su campaña de mentiras. Las mismas organizaciones que andan impulsando o cabildeando en favor de los tepecianos son conscientes que han ido a tocar la puerta de la embajada y que la embajadora ha brillado por su ausencia y que la embajadora debe darse cuenta que ella representa los intereses de los salvadoreños en los Estados Unidos y que la embajada de El Salvador en Washington no es un lugar para maquillarse, no es un lugar para echarse perfume o echarse loción, así en buen salvadoreño. La embajada de los Estados Unidos la embajada de El Salvador en los Estados Unidos es la oficinita donde la embajadora, la persona de carne y hueso, debe desde ahí impulsar políticas en representación del gobierno de El Salvador, políticas que ayuden a la comunidad salvadoreña. En este caso son los tepecianos, y los tepecianos, las organizaciones saben que Milena los ha abandonado y que poco o nada ha hecho al respecto y que cuando le han ido a tocar la puerta, la señora quizás está empinando el codo. La periodista salvadoreña Carmen Rodríguez, radicada en Estados Unidos, le cuestionó a Mayorga en el mismo Twitter que se ha solicitado información vía correo electrónico a la embajada en Washington, D.C. y no hay respuesta. ¿Podría, embajadora, le dice, decirnos con cuáles congresistas y funcionarios, en qué momento han sido esas reuniones y cuántas reuniones específicamente sobre TPS ha sostenido? La señora guardó silencio, Milena Mayorga guardó silencio. No hay ni una gestión del gobierno en favor de los tepecianos. En momentos tan cruciales para los salvadoreños se informó que la embajadora Mayorga se encuentra en Milán, Italia, donde para nada se pronunció sobre el tema, más bien se dedicó a reunirse con miembros de la colonia salvadoreña de allá. El presidente de Proesa, organismo promotor de las exportaciones e inversiones del Salvador, Salvador Gómez Goches, restó importancia a la preocupación que tienen los tepecianos, según informó un periódico. La respuesta del gobierno de Honduras a sus connacionales y habla de todo lo demás. O sea que este gobierno es como el pato, y perdón por lo que le voy a decir. En relación a los intereses de los salvadoreños, en tierras cuscatlecas, el gobierno brilla por su ausencia. Y salvo el aparato de propaganda que tiene y que aplaude lo que el gobierno hace, salvo Dagoberto Gutiérrez, salvo del doctor Nelson García, excepto por ahí Giovanni Galeas, excepto Walter Araujo y excepto otros opinólogos que han vendido su voz. ¿De qué manera? No sé. Pero es evidente el apoyo raquítico que a estas alturas ellos hacen en favor del gobierno, un gobierno que se cae a pedazos y que el salvadoreño no puede decir nada allá dentro de las tierras cuscatlecas o los 20,000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque sabe que puede correr la suerte de ir a parar al penal de Izalco o ir a parar al penal de Mariona. Y que en algunas, que como última opción, que la funeraria le avise a la familia que el régimen lo ha torturado y lo ha determinado de matar en el sistema penitenciario. Mientras el gobierno, por medio o a través de su embajadora en Washington, tampoco hace nada en favor de los tepecianos. O sea que la babosada en El Salvador ha cambiado para seguir igual y algunas cosas se han profundizado. En este gobierno ya llevamos un poquito más de 1 millón de personas
que han llegado a la pobreza, una clase media que ya no existe y que hoy están llegando a la pobreza, y unos pobres en El Salvador que ya no somos pobres, que ya somos desgraciados, porque la canasta básica está cara, porque ya quiere un milagro comer carne, porque los frijoles están a $1.25 o $1.40. O sea, porque todo, absolutamente todo está caro. Mientras la Carolina Recinos amasa los cientos de millones de dólares que bajo una estructura de corrupción implementó desde la época de la pandemia, donde incluyó a su esposo, el que actualmente es embajador de El Salvador en Italia, y a su hijo, donde otras personas como Alinker han hecho su negocio, Francisco Alaví también ha hecho su negocio. El problema del Bitcoin, a estas alturas no se sabe qué se hizo el dinero, cerca de 430 millones de dólares relacionados con el Bitcoin. En cuanto al fideicomiso que Bandesal manejaba sobre el Bitcoin, a las Chivo Wallet, los $30 que le dieron a la gente, la compra de lo más de 105 millones de dólares en el Bitcoin, que se compraron a 52 en la primera operación, y luego hoy está a 19 o 20 mil dólares con pérdidas estratosféricas, y el gobierno dice: cierre los ojitos, abra los ojos, y el dinero ya no está. A usted cuídese, que Dios lo bendiga, y no olvide, estamos en las manos de una verdadera mafia. Los jóvenes en El Salvador están a expensas de la voluntad de los sicarios de la Policía Nacional Civil Arriaza-Chicas y del sicario del ministro de la Defensa Nacional. Hace un rato yo leía un manifiesto de los oficiales, de coroneles y generales en calidad de retiro de la Fuerza Armada en El Salvador, donde hablaban en relación a los oficiales que están siendo perseguidos penalmente, llámese el coronel Morán y el general Guillermo García, y que estos oficiales son conscientes de que las cosas las han hecho mal. La pregunta que a los coroneles y a los generales les hago yo: ¿por qué salen a hablar hasta hoy que sus intereses son trastocados? ¿Por qué antes no hablaron cuando la patria y su Estado de Derecho, cuando la República estaba siendo golpeada, cuando aquel 9 de febrero del 2020 Bukele se tomaba la asamblea, cuando la sala de lo constitucional el 1 de mayo también le dieron en la nuca, cuando el fiscal general el 2 de mayo también lo quitaron, cuando pusieron patitas en la calle en septiembre de 2021 a los jueces con pretexto que pasaban de 60 años? ¿Por qué, señores generales y señores coroneles, no se manifestaron en ese momento? La preocupación de ustedes es legítima justamente en este momento, pero la patria también requiere de personas que en su momento hayan vestido el uniforme verde olivo, porque también ustedes tienen hijos dentro de la estructura de la Fuerza Armada. Ustedes tienen hijos que son mayores, que son coroneles, que son tenientes coroneles. ¿Por qué se pronuncian hasta hoy? ¿Por qué se pronuncia justamente hasta hoy? Y yo leo por acá sobre este manifiesto de los oficiales de la escuela militar. Al noble pueblo salvadoreño expresamos, dice, que en el conflicto armado, y hablan justamente de todo, es necesario, dice, dadas las condiciones políticas actuales de nuestro país, recordar el artículo 87 de la Constitución, que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. Lo mencionan ustedes. ¿Por qué guardaron silencio cuando la patria estaba con dolores de parto? Cuando la República perdía sus instituciones, cuando la dictadura de Bukele metía las manos en cada una de las instituciones, politizándolas y poniendo gente a la medida de él y perfectos serviles. ¿Por qué guardaron silencios coroneles y generales cuando los jueces mayores de 60 años, como si ser viejo en El Salvador es pecado, estos jueces iban de camino? Ustedes hoy es un derecho legítimo que tienen, pero la pregunta que yo les hago, y se las hago con todo respeto, porque yo también fui miembro de la Fuerza Armada en la época de la guerra y a muchos de ustedes los conocí. En mi calidad de sargento le digo yo a ustedes: ¿por qué guardaron silencio cuando la patria estaba con dolores de parto? Cuando el Estado de Derecho no estaba existiendo como hoy ya no existe. Cuando la democracia era una mera ramera o cortesana de pueblo sometida a los vaivenes de alcoba política por el gobierno de Bukele. ¿Por qué guardaron silencio en aquel momento? Allá era propicio que ustedes hubiesen encabezado un movimiento de personas
para renegar en contra de los arbitrios o de la manera abusiva que este gobierno metía las manos golpeando al tribunal, que por excelencia tiene la obligación constitucional de velar o de regular la convivencia de los poderes del Estado, llámese Sala de lo Constitucional. ¿Por qué guardaron silencio? ¿Por qué hasta hoy sacan un manifiesto que yo se los aplaudo, pero lo hubieran hecho antes? Lo hubieran hecho antes. Siempre esperé que ustedes salieran, pero salieron tarde. Y a muchos de ustedes tuve el privilegio de conocerlos y me di cuenta que ustedes, dentro de las unidades militares, con el fusil o con la pistola en el cinturón y con el uniforme verde olivo, ustedes eran verdaderos mariscales. Desgraciadamente, generales y coroneles, cuando salieron pensionados, no se acordaron de la patria. Y perdón por lo que voy a decir y cierro la transmisión. No se acordaron de la patria aquel 9 de febrero, el 1 de mayo y en todas las aberraciones que este gobierno ha hecho. Ustedes no han dicho nada, porque parece ser que los conocí con huevos en la guerra, pero cuando salieron pensionados, sus testículos los dejaron colgados en los portones de las unidades militares. Hoy son verdaderos niños enfrente de un niño que está dirigiendo la República. Hoy velan por sus intereses, pero guardaron silencio de manera cómplice cuando la República estaba siendo golpeada. Buenas tardes.